Vamos a hablar ahora de un artículo por la Oficina Europea del Medio Ambiente que se llama "El dinero público no debe de salvar a la moda sucia". Entonces explica que el brote de coronavirus ha vuelto a arrojar luz sobre las prácticas cuestionables de una de las industrias más contaminantes del mundo. Emily McIntosh, que es la analista que escribió este artículo, argumenta que los rescates del gobierno deberían de financiar un cambio de vestuario para la industria de la moda. Y vamos a explicar por qué. A medida que la demanda de moda de los consumidores se derrumba por bloqueos globales, se cancelan órdenes, se retrasan pagos de pedidos a proveedores y los millones de trabajadores más vulnerables que hacen esta ropa en el mundo otra vez se quedan sin ingresos vitales y protección social. La gran influencia que tienen estas empresas sobre los medios de vida y las personas que generan sus ganancias, una vez más ha sido expuesta. Ya veníamos hablando de la moda responsable, sostenible, habla de todo esto desde hace muchos, pero muchos años. Estamos hablando de más de 150 años probablemente, ¿ok? Pero ahora con la crisis todo salió a la luz, ya todo está a la vista, ya no hay manera de no ver cómo la cadena ha sido afectada por las prácticas que esta industria tiene. Los activistas han estado trabajando para resaltar este desequilibrio de poder y el impacto de la sobreproducción durante décadas, denunciando abusos contra los derechos humanos, como el colapso de la fábrica Rana Plaza, el impacto de la contaminación química y la gran cantidad de recursos naturales de nuestro planeta que el sector consume cada año. El colapso de Rana Plaza, fallecieron alrededor de 1,000 personas y trajo mucha atención a este aspecto tan deplorable de cómo la gente está trabajando, porque, bueno, brevemente, la fábrica un día antes de que colapsara, se entraron a hacer inspecciones porque los trabajadores estaban quejando de grietas. Esto era un edificio de varios pisos. Los trabajadores se quejaron que habían grietas, habían máquinas muy pesadas haciendo mucho ruido. Se quejan, los sacan, supuestamente revisan, los dueños de las fábricas los vuelven a meter a trabajar al día siguiente y a la hora pico la fábrica se cae. 8 pisos, 7 pisos se caen, matando a más de 1,000 personas. Entonces los medios de comunicación reportan todo esto y es cuando muchas iniciativas empiezan a traer luz a este gran problema. Entonces, continuando con el análisis de este artículo, dice que justo antes de la crisis de COVID-19, la Comisión Europea anunció que está trabajando en nuevas leyes de la Unión Europea para abordar el desperdicio y la explotación en la industria textil. Una serie de iniciativas nacidas del histórico Acuerdo Verde Europeo que fue lanzado por la Comisión a fin de año, esto con el intento de abordar la crisis climática y ambiental y asegurar empleos a través de una actividad económica sostenible. En los siguientes meses, los grupos de la sociedad civil, incluida la Oficina Ambiental Europea, continúan haciendo campaña para que las nuevas leyes textiles establezcan normas estrictas sobre la protección del medio ambiente y las prácticas de compra. Entonces, a medida que salimos otra vez, que el mundo resurge y que las economías otra vez empiezan a balancearse, más justas, más saludables, más resilientes, que beneficien a todos, los gobiernos europeos empiezan a diseñar estímulos para compañías que, para que haya una recuperación, subsidios, descuentos fiscales, para que recuperen inversiones perdidas y el apoyo para recuperar, saben, todo lo que el tiempo y el dinero y el esfuerzo y todo lo que se venía haciendo antes de la crisis. Entonces,
Está claro que las empresas de moda con un historial de incumplimiento de las normas laborales y medioambientales, fiscales, no deberían de recibir apoyo, es lo que sugieren en este artículo, porque los gobiernos deberían de exigir evidencias para demostrar que se están tomando medidas para honrar pagos a proveedores, mitigar el impacto negativo de los pedidos cancelados en los trabajadores en toda la cadena de suministro, y a las comunidades afectadas. Ya hemos hablado por ejemplo, que algunas compañías han hecho sus solicitudes para bancarrota. Entonces, el capítulo específico que han hecho en el que han hecho estas solicitudes, lo que pasa es que el sistema ayuda a estas compañías a reorganizarse. Irse a bancarrota a través de este artículo no significa cerrar la compañía, sino reestructurar sus deudas. ¿Y qué creen que pasa a la hora de reestructurar sus deudas? ¿A quiénes dejan de pagar primero? Pues a los más afectados, a las compañías que subcontratan, por las cuales no tienen no tienen registro, no tienen cero forma de ser, digamos, tomados en cuenta o castigados por estas prácticas. Entonces, es una manera en que también dejan a estas personas, a estas empresas, a estas fábricas, a estos trabajadores y muchas veces a los países enteros completamente a la deriva. Entonces, lo que sugiere este artículo es que esto es en Europa, pero me parece que se debería de aplicar en todo el mundo, que a la hora de hacer de planear estos subsidios, el gobierno, porque además el subsidio es dinero del pueblo, son impuestos que utiliza el gobierno para ayudar, ¿no? Lo estamos viendo alrededor del mundo, en cualquiera que sea el país en donde estamos viendo que el gobierno está tratando de ayudar de ciertas maneras a ciertas empresas. Pero lo que está diciendo este artículo es que el gobierno en Europa debería de alinearse con el Acuerdo Verde Europeo para poder dar ayuda a las empresas que puedan reportar que están haciendo sus prácticas de manera responsable. Ahí sí, ayudar, ¿no? Porque sabemos que esas empresas van a ayudar a sus trabajadores, están alineados con el tema climático, y el tema climático también es muy extenso, desde utilización de recursos naturales, del desperdicio que generan, los químicos que se utilizan. También es muy, muy significativo todo este aspecto. Entonces, este artículo sugiere que cuando una empresa puede decir, sí, estoy haciendo las cosas bien, entonces se reciba ayuda. Para determinar el nivel de apoyo que puede recibir una empresa, se debe de tener en cuenta la documentación relevante y las certificaciones de terceros para evaluar el historial ambiental y la coherencia de sus esfuerzos para tratar de reducir emisiones climáticas, presión sobre los recursos naturales finitos de nuestro planeta. Esto significa que si bien se ecologiza el sistema de moda actual, al establecer reglas sobre qué materiales se pueden y no se pueden usar y cambiar la industria a energías renovables, por ejemplo, son bienvenidos y marcarán la diferencia. Entonces, si la industria de moda se vuelve más eficiente y menos derrochadora, por ejemplo, pero los humanos siguen comprando exponencialmente más y más ropa, el impacto negativo total seguirá aumentando. Entonces, esto no es exclusivo del gobierno, no es exclusivo de la empresa. Lo vamos a comentar en el siguiente artículo, por qué es tan importante que nosotros también como consumidores primero entendamos todo esto que está pasando y en segunda actuemos, y el actuar no es necesariamente hacer grandes cambios. Yo creo que podemos empezar por informarnos, por poner un poquito más de atención y saber para poder decidir, para poder votar, ¿no? Por ejemplo, cuando
organización en Los Ángeles, ellos hacen una legislación. Si nosotros estamos enterados de cómo funciona la industria textil, cuando vemos esa legislación a la hora de votar, entonces entendemos, ¿no?, el tema de que están viviendo estos trabajadores, entendemos que no se les paga un salario justo, que no son considerados esenciales, que ni siquiera son considerados en ningún aspecto legal y social en una economía además que ellos mismos generan, ¿no?, tantos y tantos billones. Entonces, por eso, ¿saben? Porque cuando nosotros estamos informados, vamos y votamos y cambiamos legislación y entonces se apoyan y entonces, por eso todo esto es tan relevante.